En su labor de historiador, Luis Vergara se define como un pantextualista, es decir, la idea de que el hombre y su universo se derivan del lenguaje en acto. No hay tiempo sin lenguaje y sin lenguaje careceríamos de herramientas para prestar un sentido al mundo. La exploración de los vínculos entre tiempo y lenguaje lo condujo hace ya más de 30 años a la obra de Paul Ricoeur. Es así como Luis Vergara, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, se convirtió en uno de los mayores especialistas en el pensamiento de este filósofo francés. Entre sus principales libros destaca la serie titulada La producción textual del pasado, misma que cuenta con 3 volúmenes, al igual que Paul Ricoeur para historiadores. Al plantearse el reto de leer al mundo como un texto, Luis Vergara ha hecho frente con rigor y valentía a los postulados del llamado giro lingüístico. De todo ello nos cuenta en esta entrevista. Primero he de decir que me acerco tardíamente, a principios de los años 90, cerca de cumplir yo 50 años. Había estado en otros campos. Quise obtener un doctorado y quise obtener un doctorado en algo que a mí me interesara mucho, en algo que pudiera hacer uso de conocimientos y experiencias que yo ya tenía. Elegí como tema la relación entre tiempo y lenguaje. Porque yo he tenido una especie de teoría de que el tiempo se deriva del lenguaje en acto. Tuve como primera intención hacer esto en filosofía. Pero cuando mis colegas de historia se enteraron de esto, dijeron, no, vente para acá. Y vi, francamente, que las condiciones eran más propicias. Guillermo Cermeño, el doctor Guillermo Cermeño, aceptó de muy buen grado dirigirme en este trabajo. Le platiqué mis inquietudes y me dijo, pues eso es, hay que estudiar Paul Ricoeur, ¿sí? Hay que estudiar Paul Ricoeur, hay que estudiar tiempo y narración. A partir de mi tesis doctoral, desarrollé pues un poco pomposamente le llamo un programa de investigación, intitulado La producción textual del pasado, centrado en Paul Ricoeur. Esto tuvo 3 momentos. Primero, que 3 momentos que se expresaron en la producción de 3 libros, 3 volúmenes. La producción textual del pasado 1, 2, 3. El primer volumen es una lectura de la teoría de la historia de Paul Ricoeur en sus propios términos, antes de la memoria y la historia del olvido. En el segundo volumen, yo desarrollé una plataforma teórica distinta de Ricoeur, justo en la cuestión relativa al lenguaje y la relación del lenguaje con el mundo. Lo digo muy rápido, nada más para... Ricoeur, hay un presupuesto ontológico que recorre toda su obra, y que es que el lenguaje refiere a lo extralingüístico. En algún lado él dice, el lenguaje no está, el mundo no está en el lenguaje está en el mundo. ¿Sí? Entonces, yo he sido un pantextualista. Yo entiendo todo en términos de lenguaje. Entonces dije, bueno, voy a desarrollar este marco teórico
alternativo. Y en un tercer momento, un tercer libro, dije, bueno, ahora, ¿qué le pasa a toda la teoría de Paul Ricoeur? Ahora sí, incluyendo la memoria, historia y olvido. ¿Qué le pasa a toda la teoría de la historia de Paul Ricoeur si en la base sustituimos su presupuesto ontológico por lo que yo desarrollé? ¿Sí? La respuesta a la que yo llegué es: todo queda estructuralmente igual, pero con muchos términos muy centrales resignificados de otra manera. En cuanto a trabajar desde México, por mi forma de trabajar, no siento haber tenido dificultades. Es decir, siento poder haber hecho mi trabajo muy bien. Las limitaciones son las mías personales, no mi estar aquí, mi ser mexicano. Es decir, hay acceso a la obra de Ricoeur. Hay acceso a la obra de Ricoeur en francés, toda, por supuesto. Hay acceso a casi todos los libros en español. No lo había al principio. No lo había al principio. ¿Sí? Es casi todas las traducciones se han publicado después de que yo empecé. ¿Sí? Casi todo. Había y hay mucho traducido al inglés también. De los libros de Ricoeur, no sé si los libros importantes, los libros centrales, todos menos uno están traducidos al español, publicados. Y por lo general bien traducidos. El Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana se ha convertido en un referente a nivel nacional y regional para todo aquel que se interesa en los temas, enfoques y problemas de la historiografía y la teoría de la historia. Reflexionar sobre el oficio del historiador y la escritura de la historia, los presupuestos y consecuencias de su práctica ha suscitado, sin embargo, opiniones encontradas. Luis Vergara nos cuenta acerca de unas y otras al mencionar a historiadores que, como Edmundo O'Gorman, han tenido una presencia importante en su vida y en su trabajo. Para cualquiera en México que quiera incursionar, aunque sea periféricamente, en teoría de la historia, es un autor absolutamente imprescindible, a mi juicio. ¿Sí? Y dos obras. Crisis y porvenir de la ciencia histórica, que hace poco se reeditó. Es un libro muy importante. Habla de lo que pasaba en México en los años 40, pero es un libro muy adelantado para su tiempo. Es decir, los contenidos de ese libro en Europa parecerían ser de los años 70. Y si ahí están los planteamientos teórico-conceptuales, en la invención de América está como la ejemplificación, ¿sí? Cómo escribir historia desde esa perspectiva. Entonces, esto pues lo hemos leído todos y con enorme provecho. Una fortaleza o debilidad, depende a quién le preguntes, de nosotros, aquí en la Ibero, es la teoría de la historia. Es algo que hay varios de nosotros que trabajamos eso, está muy presente en nuestros planes de estudio, etc.
Puedes leer la entrevista completa en